Arratsaldeon guztioi, zer moduz bazkaria, ondo ez? Dena goxua zegon, energiak berritutak, bai, ondo. Tenemos fuerza, ¿no?, para continuar con esta maravillosa jornada. Tenemos 2 mesas redondas por delante. Vamos a comenzar con la primera, que está centrada en una cuestión crucial. ¿Formamos en sostenibilidad social en turismo? Y para moderar esta conversación vamos a ceder el testigo a Daniela Otero, presidenta interina del Comité Mundial de Ética del Turismo de ONU Turismo. Qué mejor que una experta como ella, ya que Daniela ha desarrollado una sólida trayectoria vinculada al turismo responsable, impulsando debates sobre ética, gobernanza y educación en turismo a nivel internacional. Ella va a ser la encargada de mediar entre nuestros invitados en un intercambio que sin duda nos hará descubrir unas perspectivas muy interesantes. Es por eso que vamos a dar paso a la mesa redonda ámbito académico Formamos en Sostenibilidad Social en Turismo. La conforman María Cristina de la Cruz, directora de la Deusto International Research School de la Universidad de Deusto, Lluís Serra, director y CEO de la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar, y Arantxa Niño, directora de Empleo y Formación de la ANVIDE, Servicio Público Vasco de Empleo, así como la moderación que corre a cargo, como hemos dicho, de Daniela Otero. Un fuerte aplauso para por ellos. favor. Eskerrik asko. Qué valientes y gracias por acompañarnos. Imagino que aunque se ha achicado la audiencia, son todos de calidad y con ganas de escuchar algo luego del almuerzo. Bienvenidos y gracias. Hemos trabajado esta última semana en preparar esta mesa, debido como que esta mañana, bueno, que tuvimos unas presentaciones fenomenales, da la sensación que sobre sostenibilidad ambiental es un tema que nadie discute, ya está instalado socialmente, hacia todas las edades, ¿no?, horizontal y vertical. De la sostenibilidad económica, bueno, por razones obvias, es un tema que cualquier empresa y hasta la gestión de gobierno se lo plantea y está instalado. Pero de la sostenibilidad social es un tema que todavía hay que explicar el por qué es importante e inclusive qué es la sostenibilidad social. Y cuando los organizadores del Congreso empezaron a plantear introducir esta temática, nos pareció interesante tener 3 perspectivas diferentes, ¿no?, en cuanto al tema de la formación, porque la única forma de poder cambiar algo es empezar a formar gente donde este tema lo haga habitual, como tenemos la sostenibilidad ambiental. Y les quería comentar, por ejemplo, que en ONU Turismo nosotros consideramos que la sostenibilidad social se centra en asegurar realmente que la actividad turística sea algo muy beneficioso y muy respetuoso con las comunidades. Algo que yo creo que ya varias veces he venido a esta comunidad autónoma y veo que está muy aprendido, pero que no es así, lamentablemente, en algunas otras comunidades autónomas de España y menos en algunos lugares del planeta. Porque realmente cuando hablamos de sostenibilidad social es importante que beneficie el resultado económico y de gestión a las comunidades locales, que promuevan el tema de la equidad, o algo que hoy escuchamos en las ponencias a la mañana, la inclusión y que en definitiva terminen mejorando la calidad de vida, porque ese es el motivo final de toda la actividad económica humana. Y esto tiene que ver con equilibrar de forma equitativa los beneficios que genera el turismo, ¿no? Esto que muchos llaman industria sin chimenea. Pero esa equidad es importante porque lleva a la justicia social y lleva a sostener en el tiempo. Y esto por eso es la palabra sostenibilidad. Viene de sostener algo. Y sostenemos algo en el tiempo, cuando realmente consideramos que es justa, ¿no?, que es equitativa. Otro punto importante es la protección del patrimonio cultural. En lugares donde el patrimonio cultural en los destinos más maduros ha sido siempre la razón o el motivo por cuales los visitamos, y en los que no, pero que de todas maneras tienen un patrimonio cultural. Puede ser la gastronomía, puede ser una danza, puede ser una lengua. El patrimonio cultural, el cual trabaja una de las agencias importantes de Naciones Unidas, que es UNESCO, trabaja justamente en el reconocimiento de esto que se llama patrimonio cultural.
Y para que todo este ecosistema tenga sostenibilidad en el tiempo, es decir, podamos hacerlo exitoso a lo largo del tiempo, tiene que haber una cierta participación activa social, el empoderamiento bien entendido del propio ciudadano. Cuando participamos de los procesos es cuando realmente los hacemos propios y ahí es donde se convierten en sostenibles en el tiempo. Y todo esto, a modo de introducción, lo digo porque la formación, como presentaron recién los anfitriones, es fundamental. Es fundamental hablar del tema de cómo formamos a nuestros jóvenes para lograr esto. Por eso nos pareció que la mesa tenía la intención de reflexionar, probablemente no podamos llegar a conclusiones importantes en el sentido de ejecutables, pero la idea es introducir en el debate. Y desde ya, por supuesto, que están invitados a preguntar y a poder realizar, vamos a dejar unos minutitos si alguno de ustedes quiere decir algo o quiere preguntar. Y bueno, nos acompaña Cristina, Luis y Arantxa, los tres vienen de sectores totalmente diferentes, pero con perspectivas interesantes en el tema de la formación. Voy a comenzar con Cristina, y me gustaría, uno de los puntos interesantes que hablamos esta semana, Cristina, fue qué impacto real tiene realmente la formación enfocada a sostenibilidad frente a un mercado turístico que muchas veces, y quiero decir tal vez la mayoría, y yo he trabajado muchísimo en la empresa privada, prioriza lo económico a veces sobre lo humano, ¿no? Tenemos excepciones como la que escuchábamos esta mañana, pero en general. Efectivamente, gracias Daniela. En un contexto turístico hay que reconocer que está marcado por la primacía de lo económico. Esa es la realidad más cercana que todos nosotros tenemos. Y en ese sentido, la formación en sostenibilidad social, sobre todo lo que representa, es una herramienta profundamente transformadora. Hay que entender que el bien que protege la formación en sostenibilidad social es el propio sector del turismo. Yo destacaría cuatro ideas sobre el impacto real que puede tener esa formación en sostenibilidad social. La formación en sostenibilidad social no se limita únicamente a transmitir conocimientos técnicos, que es lo más específico de la formación en turismo, sino que incide directamente en algo que es muy propio en el ámbito educativo, que es los valores, las actitudes, las prácticas. Todo proceso educativo, en realidad todo proceso formativo está vinculado con una serie de valores. Bueno, pues esa formación nos acerca también a una serie de valores muy concretos que tienen un impacto real y que genera impactos muy concretos, ¿no? En el cambio de toma de decisiones, por ejemplo, en la mejora de la calidad del servicio, genera confianza, autenticidad, compromiso y también permite algo que esta mañana todos valorábamos mucho, por ejemplo, cuando nos presentaban algunas de las experiencias y veíamos el impacto que ha tenido en nosotros, ¿no?, el pensar el éxito profesional desde otra dimensión distinta, ¿no? Entonces, se empieza a valorar no solamente el beneficio, sino también el impacto social. Entonces, ahí, por ejemplo, está la Agenda Europea para el Turismo 2030, que avala precisamente el desarrollo del capital humano como una de las 5 áreas estratégicas para trabajar en. Luego está el tema de la generación de la conciencia crítica, ¿no? Yo ahí citaría, por ejemplo, algún proyecto europeo en el que se ve el impacto real que ha tenido la formación en sostenibilidad social. Hay un proyecto que es PANTUR, que está desarrollado por muchas universidades y empresas turísticas de toda Europa, que ha desarrollado una guía con buenas prácticas precisamente en formación en sostenibilidad social, con 31 casos reales y que permite diseñar módulos educativos sobre trabajo digno, sobre inclusión y sobre sostenibilidad. Y finalmente, como última idea, diría el tema de la resiliencia. La capacidad de resiliencia se ha convertido en un criterio estratégico para la sostenibilidad del turismo. Lo oíamos también esta mañana, la importancia que tiene en algunos momentos como las pandemias, los desastres naturales o los conflictos sociales. Y la formación en sostenibilidad social dota al sector turístico de herramientas para anticipar, para resistir, para adaptarse,
y eso favorece una mayor estabilidad laboral, una capacidad de respuesta rápida ante contextos impredecibles, un fortalecimiento de redes y la reducción también de modelos turísticos volátiles. Yo señalaría quizás que la formación en sostenibilidad social tiene un impacto real que se manifiesta en algunas de estas cuestiones. Creo que es un excelente resumen. Lamentablemente, como tú mencionabas, en los periodos más críticos, ¿no? Es donde a veces intentamos rescatar este tipo de cuestiones y debería ser algo más habitual. Luis, tú vienes del ámbito académico, de la formación directa, pura y dura, del trabajo con jóvenes. ¿Cuáles son las temáticas que integra la sostenibilidad social en las asignaturas durante el periodo de formación superior? Sí, nosotros podríamos hablar que hay algunas asignaturas en que le tocan directamente desde el ámbito de la empresa, obviamente recursos humanos, y también pues, podría ser responsabilidad social corporativa, obviamente. Luego, si hablamos en lo que sería más del ámbito turístico, desde planificación de destinos turísticos, patrimonio cultural, pero lo más importante es, aparte de estas asignaturas introductorias, es que tiene que ser un conocimiento transversal a lo largo de los 4 años de la carrera del grado universitario, en que tiene que ser un goteo constante a lo largo de los contenidos de las asignaturas y, sobre todo, una ayuda, un recurso que funciona muy bien es llevar casos de éxito de empresas que lo están... Vamos a tratar, por lo menos al final, de poner algunas perlitas, ¿no? Porque sí, si no todo queda en el imaginario de lo que debería ser y después a veces nos cuesta ver, como lo que veíamos hoy a la mañana, ¿no? Casos muy concretos de empresas que toman decisiones estratégicas dentro de su planificación de crecimiento y que puede coexistir, digamos, el éxito económico frente al éxito de sostenibilidad social, ¿no? Y bueno, y después le tenemos a Arantxa, que la gente de aquí local sabrá quién es, pero ella trabaja en la ANVIDE, que nos vas a comentar un poquito de qué se trata, que justamente tiene la difícil tarea de coordinar el área de la búsqueda de empleo y ese nexo, el organismo que es el nexo entre la comunidad y las empresas privadas o las empresas públicas. Entonces, como una importante parte también tiene que ver con la formación que desde la organización hacen en materia de turismo y hotelería, cómo pueden formar, y si lo hacen, a los profesionales en el sector y qué competencias consideráis que son realmente importantes en este momento, porque tú recibes de ambos lados, ¿no? El reclamo o el pedido, la petición del sector que emplea y del ciudadano que busca ese empleo. Sí, gracias, Daniela. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y sí me gustaría agradecer al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo el que nos hayan dado este espacio para poder contar a todo este auditorio, al que también agradezco que a las 3:15 esté aquí escuchándonos a nosotras, y bueno, y a Clara en particular por dejarme participar, ¿no? Yo sí que quisiera contar qué es lo que hacemos desde la ANVIDE, ¿no? Porque es verdad que nosotros nos dirigimos, hacemos políticas activas para que todas esas personas que están en situación de desempleo, buscando trabajo, pues puedan insertarse en el mercado laboral y encontrar un trabajo digno, en condiciones dignas, pero también desde el propio ANVIDE hacemos formación continua y bueno, vamos adaptando a los trabajadores y trabajadoras del sector, en concreto del turismo y de la hostelería, en aquellas competencias que, bueno, pues fruto del propio desarrollo del sector en concreto se van necesitando en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos diferentes iniciativas y convocatorias dirigidas bien a personas que están en situación de desempleo, con unas formaciones más largas, más específicas, con formaciones acreditadas que les permiten insertarse rápidamente en el mercado laboral, y estas personas, pues bueno, suelen tener una formación
más técnica, pero a las que también estamos viendo que necesitamos formar en lo que se denominan ahora competencias blandas, ¿no? Ahora vamos a hablar con Vale. Luis sobre ese tema. Sí. Y luego a las personas ocupadas, pues sí que les formamos un poco en el reciclaje profesional, y para eso pues ponemos o invertimos recursos económicos para que el sector también vea cubiertas sus demandas, que igual no requieren de una formación tan continuada o de tantas horas, sino más bien píldoras formativas que les vaya permitiendo desempeñar su actividad día a día, ¿no? Y en cuanto a las formaciones en competencias sostenibles, nosotros es lo que decía, no son competencias blandas, pero también competencias que quizás sean transversales, como bien decía Luis, a todos los sectores, ¿no? Pues temas de empatía, temas de, bueno, nosotros trabajamos con población vulnerable o con población migrante, que igual necesitan unas formaciones prelaborales, ¿no? Pues idiomáticas, de Sí, más de integración. Eso es, más de inclusión e integración en el ámbito en el que van a trabajar, ¿no? Entonces sí que quería, bueno, pues explicar un poco lo que desde la ANVIDE estamos haciendo, que bueno, yo creo que tiene muchísimo valor, estamos claro que haciendo sí. un Tú buen mencionabas recién las habilidades blandas en el sector turístico. Bueno, no sé si todo el mundo aquí sabe, pero por ahí, Luis, nos puedes dar una pincelada qué es una habilidad blanda en el aspecto laboral y en el sector turístico en particular. Y visto lo visto, si son o no ahora más importantes que nunca estas habilidades. Sí, nosotros en la Escuela San Poi ya hace un par de años que estamos atacando esta temática porque creemos que generacionalmente es más importante que nunca. Las habilidades blandas son aquellas que son habilidades sociales, habilidades humanas, una comunicación eficaz, de liderazgo, empatía, como comentabas tú, Arantxa, resolución de conflictos, pensamiento crítico. Y lo que hemos detectado es que, luego hablaremos, nosotros somos una teleescuela, ¿de acuerdo? Y es un escenario idóneo para ponerse en práctica. Estamos en una generación en que los métodos o sistemas de comunicación son distintos a los que nosotros que somos de generaciones anteriores. Claro, hemos vivido. Y hay, por ejemplo, hay un estudio que dice que el 80% de los graduados universitarios en su primer trabajo sienten ansiedad en el momento de realizar la primera llamada telefónica. Porque actualmente nos conocemos, nos conectamos, comunicamos de otro modo, vía WhatsApp, una comunicación más informal. Y es una temática muy importante, cada vez más, porque estamos en el sector servicios. Estamos trabajando, ofreciendo un servicio, atendiendo a clientes y trabajando con personas. Son tan importantes a nivel interno, dentro del equipo, que es el cliente interno, y el cliente externo, que serían los clientes. Porque no olvidemos que cuando hablamos de la sostenibilidad social, estamos vendiendo, somos embajadores de nuestra tierra, estamos vendiendo el territorio, nuestro orgullo, nuestra pertenencia, y también esta atención al cliente es crítica, es muy importante. Y como decía antes, ahora cosas que antes ya venían de serie, digamos de algún modo, ahora les tenemos que dar un repaso porque no vienen tanto. Y Cristina, tú que eres una buena observadora de la realidad, bueno, es parte, digamos, de la formación vuestra. ¿Qué brechas realmente existen actualmente entre la formación académica que estamos mencionando y las necesidades reales del mercado, si es que existen, ¿no?, en temas de sostenibilidad social? Bueno, una es evidente, yo creo que se acaba de decir, ¿no? Y señalaría 5 cosas muy concretas, pero la primera ya se ha dicho, es una brecha en la formación de habilidades blandas. A mí no me gusta nada la palabra, pero bueno, se conocen como habilidades blandas. Claro, porque para aquellos que no saben, de las blandas también están las duras, ¿no? Eso, claro. Entonces está la empatía, la comunicación asertiva, el liderazgo ético, la resolución de conflictos o la inteligencia emocional, son algunas de ellas, ¿no? Y son fundamentales, lo estáis diciendo, ¿no? Tanto Arantxa como Luis estáis incidiendo en eso. ¿Qué aportan estas habilidades? Pues crean entornos laborales más humanos, colaborativos, resilientes. Sin embargo, siguen siendo subestimadas en la formación académica, por lo menos quizás en el ámbito de educación superior, que prioriza contenidos técnicos y operativos. O sea, eso es claro, ¿no?
Pero en general yo creo que la gran brecha que hay es, la segunda que señalaría es la brecha entre contenidos académicos y la realidad laboral. O sea, el problema que hay de fondo no es solamente que hay una brecha sobre habilidades blandas, sino la gran distancia que hay entre la academia y la realidad laboral. Entre lo que se enseña y el elemento que necesitáis para poder trabajar. En el ámbito del turismo es claro que aún se centra mayoritariamente en competencias técnicas, en gestión hotelera, en marketing, planificación de destinos. Solamente hace falta coger un plan de estudios y observar que realmente ahí es donde está, ¿no? En cosas muy operativas, muy técnicas, muy prácticas y muy necesarias también, ¿no? Esos siguen siendo temas marginales en los planes, o sea, las competencias, hay contenidos que siguen siendo temas marginales en los planes de estudio que aparecen, y no solamente las habilidades blandas, sino, por ejemplo, en la mayoría de los programas universitarios no se aborda de manera sistemática contenidos que son determinantes, por ejemplo, en el ámbito de la formación en sostenibilidad social, como derecho laboral, salud ocupacional, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Entonces, ahí hay una brecha importante. Luego también yo creo que hay otra brecha en la falta de conexión con políticas y marcos internacionales. O sea, tenemos referencias muy importantes que nos están indicando y que además son los que marcan políticas públicas, como señala, por ejemplo, también Arantxa, que está marcando una estrategia, ¿no?, de formación en Lanbide, en este caso, o en otros contextos, pero hay una falta de conexión con esos marcos, ¿no?, y esas referencias internacionales. Yo antes citaba, por ejemplo, la Agenda Europea para el Turismo 2030. Bueno, pues muchas universidades no han adaptado sus currículos para alinearse a ninguno de estos marcos. Entonces, la desconexión, que suele ser muy habitual entre la academia y la política, limita mucho el impacto transformador que puede tener este tipo de formación en sostenibilidad social. Luego hay también otra brecha, la cuarta, un débil vínculo con experiencias reales de trabajo justo. Y esto es claro, ¿no? La formación académica suele estar bastante desvinculada de experiencias laborales transformadoras, como por ejemplo el turismo comunitario o el cooperativismo turístico u otro tipo de empresas. Entonces, conocer esas realidades en donde se están implementando estrategias de trabajo digno, pues es claro. Y la formación académica suele estar desvinculada, queda igual al albur de algunas iniciativas como pueden ser prácticas o alguna, pero que no está realmente instalada ni cobra fuerza. Y la última idea, yo diría, es qué brechas, ¿no? Qué brechas encontramos en la formación no solo de los profesionales, sino yo diría una última que me parece que es muy importante, es la brecha que hay en la formación de la ciudadanía. O sea, esto es una formación bidireccional. Necesitamos también una ciudadanía informada que exija prácticas responsables en el ámbito del turismo, que apoye modelos de turismo justo, que contribuya a transformar el mercado turístico también, ¿no? Y yo creo que no solamente hay que incidir, ¿no?, en lo que se hace en el ámbito del turismo, sino en general en concienciar a la sociedad, pues mediante políticas de sensibilización que tienen un carácter claramente educativo y que también inciden en que la formación en sostenibilidad social sea relevante. Bueno, parte de la razón de ser de este congreso es esto, ¿no? Es poder poner en valor este tema, ponerlo sobre la mesa y empezar por lo menos a repensar el modelo de lo que estamos haciendo. Quiero volver a ti, Arantxa, porque ¿tú crees que se está generando realmente nuevos perfiles profesionales en el ámbito del turismo? ¿Y qué competencias tú, como organismo público, ves que se están requiriendo y qué competencias profesionales deberían tener estos nuevos profesionales en el área? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que nuevos perfiles profesionales se están generando, ¿no? Pero sí me gustaría un poco ahondar en lo que dice Cristina, ¿no? Estos nuevos perfiles profesionales para los que diseñamos acciones formativas y que además queremos que sean profesionales que velen por la sostenibilidad del turismo. Bueno, pues la propia rigidez de la academia no permite que sean contenidos ágiles, ¿no?, que respondan realmente a las necesidades que se tienen en el momento, ¿no?, y que demanda el sector turístico. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues que intentamos decir, vamos a hacer que estos profesionales tengan ese
esa impronta de velar por el turismo sostenible y acabamos poniendo como petachos de vamos a formar en temas verdes, vamos a formar en no sé qué, y no acaban siendo unas formaciones técnicas que lleven dentro de esa propia formación técnica algo transversal que ya vaya induciendo hacia esa sostenibilidad de la que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues yo creo que efectivamente, ¿no? Nuevos perfiles profesionales, cada día se requiere un nuevo perfil profesional, ¿no? Técnicos en turismo sostenible, gestor de turismo rural, consultor de sostenibilidad y certificaciones ambientales. Cada vez oímos una formación que se requiere, que bien puede venir de la academia, de los centros de formación profesional o, en nuestro caso, que quizás, como estamos en contacto también con las empresas, tenemos la capacidad de montar rápidamente una formación ad hoc, ¿no? Bueno, sean formaciones que para cuando las ponemos en marcha en el mercado ya se necesita otra cosa. Entonces, yo creo que la sociedad avanza muy rápido y nuestro sistema educativo en general siempre va como un poco por detrás, ¿no? Bueno, pasa y yo creo que con las leyes también, ¿no? Eso es. Es el dinamismo que también que hay que aplicar al tema de los cambios educativos. Pero bueno, los que hemos pasado por la educación superior, había como contenidos serios en la universidad y había como contenidos más de relleno, ¿no? Todos lo sabemos. Ahora mencionábamos las prácticas o las habilidades blandas en el sector turístico, ¿no? Y yo pensaba, Luis, digo, ¿cuál es el mejor modo de enseñarlas, de ponerlas en valor, de ponerlas en práctica? ¿Cómo lo hacéis, por ejemplo, en caso concreto en Sant Pol? Sí, nosotros, el grado universitario son 4 años. Durante los 3 primeros, los alumnos durante el curso hay asignaturas que van vinculadas con la práctica en Hotel Escuela. Para que os ubiquéis un poquito, el Hotel Escuela es el hotel pequeño que sirve abierto al público, que sirve como laboratorio de prácticas reales para los alumnos, atendiendo a clientes reales. Entonces, si bien el próximo año se celebraron 60 años, si bien en sus orígenes se comenzaron con esas prácticas, era para que los alumnos adquirieran esos conocimientos técnicos tan necesarios, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta de que más importante que los conocimientos técnicos son estas habilidades blandas o humanas o sociales, llamámosle como queramos, en que se aprenden poniendo en práctica, trabajando en equipo, enseñando uno al otro, ser enseñado por otro alumno, estar en un entorno intercultural. Nosotros tenemos 40 nacionalidades en un campus muy pequeño. Tienen contacto con los clientes, pensamiento crítico, resolución de conflictos, perder este miedo escénico, estas habilidades comunicativas, poner en práctica idiomas, esta empatía que comentaba antes. Tú me contabas, o nos contabas en una reunión que hemos tenido, algo que he contado esta semana 2 o 3 veces, por favor, porque me pareció muy fuerte, ¿no? Es decir, lo que sucede en la recepción de ese pequeño hotel. Sí, nosotros tenemos 3 departamentos, recepción, cocina y restaurante, digamos, ¿no? Sala. Y hemos detectado que antes, en la parte de food and beverage, restauración, hay más movimiento, hay más trabajo, entre comillas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que antes, pues, para escaquearse, iban hacia recepción, que es un hotel pequeñito, no hay mucho trabajo y hasta puede ser un punto aburrido. Y en los últimos 2 años, hemos detectado en que ya no quieren ir a recepción, porque al ser pequeña están entre 1 o 2 alumnos. Y hemos averiguado por qué, hemos preguntado ¿y por qué? Y es porque quieren evitar este careo, digamos, este enfrentamiento, entre comillas, con el cliente. Y decimos, ¿y por qué en restaurante también sucede lo mismo? Y dice, ya, pero ya somos varios, y si quieres te puedes escaquear, ¿no? Entonces, este fenómeno, o sea, de algún modo, se pone el pelo de punta, ¿no? Claro. Pero también tenemos que reflexionar. Y entonces, ya estamos trabajando de qué modo trabajar estas habilidades blandas, o sea, perder este miedo escénico. Y atención, dentro de los planes de estudio, la metodología, los alumnos hacen muchas presentaciones en público. Y ahora estamos hablando de esto podría ser un escenario, sí, ¿no? Sí. Tú estás aquí, estás elevado, te condiciona, ¿vale? Te puede poner. Estamos hablando
del diálogo entre dos seres humanos. Sí. Eso es muy fuerte, porque digo, hay que formar prácticamente en algo que antes ni siquiera se pensaba hace 20 años atrás en estos temas. Y además es 1 a 1, no hay un guión ¿Correcto? escénico. Claro. Y es el hecho de hablar con un desconocido, ¿no? Pues antes podías pensar, hablar en público en frente a la clase te puede causar miedo escénico, pues este caso no, porque lo hacen habitualmente, pero cuando hablamos de miedo escénico de 1 a 1 con un cliente, pues sí que lo tienen. No todos, pero es mucho más a menudo de lo que sucedía antes. Cristina, ¿qué buenas prácticas podemos compartir para valorar cómo están trabajando ahora estas competencias que venimos hablando relacionadas con la sostenibilidad social? ¿A través de qué estrategias te parece que puede ser el aprendizaje o mejorar o los programas académicos de turismo? Digo, para llevarnos algunos tips más concretos. Yo, en mi experiencia docente, que es larga, o sea, yo al final, que no se centra en el ámbito del turismo, pero como lección aprendida después de muchos años, yo sí que creo que una lección que para mí ha sido importante ha sido que tú con los estudiantes, sea del nivel que sea, aquí estamos hablando tiene que ser algo que para ellos les resulte significativo. O sea, tiene que ser un aprendizaje que sea significativo. Por eso el cómo importa mucho, cómo se hace esa formación. Porque tienes que conseguir que realmente sea significativo y estamos hablando de cosas que son difíciles de enseñar y también difíciles de aprender, ¿no? Entonces, yo creo que en el cómo están muchas respuestas como buena práctica, ¿no? Y hay muchas metodologías de enseñanza-aprendizaje que son muy transformadoras y muy interesantes. Por ejemplo, una que está muy instalada y que además está con muy buenos resultados en el ámbito del turismo, pero también en la medicina, por ejemplo, es el aprendizaje basado en proyectos, que permite a los estudiantes trabajar sobre casos reales, sobre casos concretos, ¿no? Entonces, esa es una... Los entusiasma más, supongo que... Eso es, esa es una muy buena práctica metodológica. O, por ejemplo, la acción-participación, ¿no? Que involucra a estudiantes en procesos colaborativos en donde se va haciendo algo, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hacen los estudiantes en la escuela de Luis. O la simulación de escenarios laborales. O sea, tienen que ser cosas muy prácticas, ¿no? Donde se recreen situaciones de conflicto, negociación o situaciones muy concretas. O el aprendizaje-servicio también, ¿no? Puede ser una estrategia. También importa, como buena práctica, cómo evaluamos esas competencias, porque tenemos un sistema de evaluación o de reconocimiento de que el aprendizaje ha sido adquirido muy cuantitativo. En el ámbito académico, dices tú, de evaluación académica. Eso es, básicamente sí. Entonces, yo creo que la evaluación del aprendizaje en sostenibilidad social requiere de instrumentos cualitativos y participativos, o sea, requiere hacer las cosas de otra manera distinta, ¿no? Y yo creo, bueno, el tema de la integración curricular transversal, que ya lo ha comentado también Luis, ¿no? Introducir, ¿no? Planes de estudios que estén elaborados, por lo menos en el ámbito universitario, con empresas y con organismos del sector. Eso es clave, como buena práctica, ¿no? Permite alinear la formación con las necesidades reales del mercado laboral y plantear cómo dar respuesta a unas necesidades que son muy dinámicas, muy cambiantes, y un plan de estudios pues, es algo quizás un poco más rígido, ¿no? Pero que obliga a pensar de qué manera, ¿no? Se pueden hacer las cosas para permitir, ¿no? Que se vayan flexibilizando. Y estrategias de aprendizaje que, sobre todo, como buena práctica, estén conectadas con la realidad laboral. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Y uno se preguntaría por qué estamos discutiendo estos temas o por qué estamos reflexionando. Y yo quiero recordar que España es el segundo país a nivel mundial que recibe turistas. El primero es Francia en cantidad de millones y el segundo es España. O sea, imaginemos, bueno, creo que Maribel mencionaba hoy el impacto económico que tenía ese movimiento de personas, de turistas, de visitantes en nuestro país, aquí en España. Por lo tanto, digamos, no es un tema, bueno, vamos a ver qué pasa, tal vez en el año 30 necesitemos, no estamos hablando de que hoy España está en el segundo lugar y probablemente pasemos al primero próximamente. Entonces, tiene un impacto económico enorme el sector turístico, real en el Producto Bruto de España. Entonces, mi pregunta hacia Arantxa es, desde la formación,
¿cómo realmente puede contribuir un crecimiento económico sostenible esto que estamos hablando? Porque está totalmente relacionado con el estado de bienestar, con la economía general. Sí, mira, nosotros en Lanbide, y hablando de segundos, nosotros tenemos una herramienta que se llama Futurelan. Está disponible en la página web para que todos y todas podáis entrar. Entonces, lo que analizamos es una proyección del empleo a 10 años, ¿no? Tenemos ahora, ahora mismo está proyectando al 2036 y lo hacemos... En el territorio. En el territorio vasco. Y lo hacemos por sectores. Entonces, bueno, pues antes de venir aquí, miré cómo estaba el sector de hostelería y turismo y estamos en la segunda posición. El primero es el sector energético y después el sector del turismo. A mí sí es importante. O sea, la proyección en empleos nosotros hablamos de 65.000 empleos más de aquí al 20, en el tema de hostelería. Miramos hostelería, servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas, aunque ya sabemos que el turismo abarca más sectores, pero nuestra herramienta lo mide por CNAES. Y entonces, ahí tenemos una previsión a 2036 de 65.000 oportunidades de empleo más, de las cuales 43.000 serían por creación de nuevos puestos de trabajo y 22.000 por relevo generacional, por posibles jubilaciones. En el 2036 vamos a necesitar 65.000 personas más, ya os digo, en esos sectores, no el sector turístico en general, sino en particular. Entonces, evidentemente, para nosotros es uno de los retos, ¿no?, que tenemos en Lanbide. Y a la hora de diseñar las políticas de formación, nosotros tenemos lo hacemos de forma territorial, distribuimos los fondos son finitos, entonces lo vamos distribuyendo cómo hacer los cursos y cómo invertir y qué invertir en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente estas programaciones que vamos haciendo va contra lo que nosotros detectamos. Y luego esto, que no deja de ser una herramienta un poco de inteligencia artificial, también lo complementamos con otra herramienta que tenemos que es más cualitativa. En Lanbide tenemos creada la Comisión Asesora de Prospección y Detección de Necesidades de Formación. Y esa comisión está compuesta por personal técnico, está compuesta por los agentes sociales y sindicales y empresariales y está compuesta no solamente por el Departamento de Empleo, sino también está el Departamento de Industria, está el Departamento de Educación. ¿Y alimenta con información? Alimentan con información de todos los diagnósticos y desde aquí invito pues, a las empresas, a los clúster, a las entidades que podáis aportarnos también esas necesidades o esas carencias que nos las podáis transmitir, porque anualmente hacemos ese diagnóstico de necesidades de formación y planificamos la formación al año siguiente contra estos resultados, ¿no? Digamos que tenemos como las dos herramientas, una herramienta más, pues la de proyección más cuantitativa y luego la otra cualitativa que se nutre además de diagnósticos, de datos de censo de mercado de trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos muy poquitos minutos. Me gustaría, lo hemos prometido, dejar cosas concretas, si pudiésemos, ¿no? Ejemplos. Creo que parte de todo lo que hemos vivido hoy tiene que ver con la motivación, que es parte de la iniciativa del cambio, ¿no? Cuando uno está motivado para el cambio. Me voy a saltar, Cristina, por ahí lo que habíamos conversado antes, y los invito a que compartamos de forma muy sucinta, breve, en vuestros ámbitos, experiencias de éxitos concretas que podamos compartir con la audiencia hoy. Comienza quien quiera. Luis. Venga. Vale, vamos, Luis. Bueno, habitualmente ya hace años, décadas, que sí que los grandes grupos hoteleros, que cuando ellos están en países en vías de desarrollo, crean fundaciones pues para devolver de algún modo un poquito pues, en aquel territorio vía formación y otro tipo de ayudas que pueda haber. Hoy hemos visto un caso, un grandísimo ejemplo, una grandísima buena práctica de Iluna, que fantástico. Es también, acá falta decir que es un caso de difícil replicación exacta en otra empresa. ¿Por qué?
por la pertenencia a detrás de ONCE y lo que significa Grupo ONCE, pero sí que nos tiene que servir como motivación para abrir los ojos y ver qué se puede hacer, qué podemos hacer, el que pueden hacer los otros grandes grupos hoteleros. Yo, escuchándolo esta presentación esta mañana, decía que uno no puede exportar todo, pero puede sacar muy buenas ideas. Y ya ese pequeño cambio es un gran cambio para una corporación. Exacto. Y entonces hay dos casos más que conozco, que sobre todo es el tema de conciliación. Hay un pequeño grupo familiar que tiene 4 o 5 hoteles en Rosas, en la Costa Brava, en que lo que están haciendo es mucho ayudar en la flexibilidad de la conciliación para que sus empleados puedan trabajar y conciliar con sus responsabilidades en casa. Y otro caso, hablando de la restauración pues, organizada, podremos hablar, pues, por ejemplo, el caso de Udon, en que están empezando a contratar por horas gente más senior, pues por encima de 50 y muchos, 60 años, que quizás difícilmente podrán encontrar trabajo, pero pueden trabajar pues con la dedicación horaria que ellos les vaya bien, mientras les sigue dando ingresos y vidilla y que se sientan útiles. Y también esta generación pues ofrece otro tipo de ventajas, sobre todo más la fidelidad y no tanta rotación como las nuevas generaciones que son más inquietos. Claro. Cristina. No sé, yo como buena práctica, más que algo tan quizás concreto, yo sí que me gustaría como un elemento muy positivo destacar como algo que es facilitador, ¿no? de afianzar este enfoque de la sostenibilidad social en el ámbito turístico, cómo está avanzando, lo mucho que ha avanzado la investigación en ese terreno, ¿no? Y creo que también es una buena práctica, es algo que efectivamente ha contribuido, ¿no? Y está contribuyendo a como, no sé si como buena práctica, pero sí desde luego... Bueno, no se pueden tomar buenas decisiones sin buena información. Eso es. De hecho, Entonces yo creo que muchos de los problemas que hemos identificado o de los retos o desafíos que hay en el ámbito turístico se debe a determinado tipo de enfoques en investigación que han permitido, por ejemplo, visibilizar cuáles son, ¿no? La alta precariedad laboral, y eso supone, bueno, pues avanzar en una investigación que desagregue datos por género, por edad, por tipo de contrato, por estacionalidad, etcétera, etcétera, y que nos permita visibilizar y hacer un diagnóstico y una radiografía precisa del sector. Yo creo que en este momento la investigación está sensible, o sea, el ámbito de la investigación turística está avanzando y está aportando datos muy interesantes que nos permiten, ¿no? También centrar eso. Se está también avanzando mucho en lo que es la conceptualización del trabajo digno. Suelen ser palabras que bueno, forman parte de nuestro lenguaje habitual, pero es una retórica vacía. Y yo creo que la investigación sí que está contribuyendo bastante a definir, ¿no?, lo que supone en el sector turístico un trabajo digno, ¿no? Está intentando adaptar el concepto de trabajo digno a las especificidades del turismo, y muchas de las cosas que hemos comentado aquí van en esa dirección, ¿no? Se está evaluando el impacto real de la sostenibilidad en el empleo, en el ámbito turístico, ¿no? Entonces, esto está permitiendo también al sector anticipar cambios, proponer planes de formación, por ejemplo, como los que nos comentaba Arantxa, una adaptación laboral, o sea, el saber plantear estrategias políticas y acciones muy, muy concretas. Y a mí eso me parece también... Está identificando modelos replicables. Por ejemplo, esta misma mañana pues hemos visto algunos de ellos que podrían entender, vinculando también, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad social con marcos de gobernanza laboral. Entonces, bueno, yo creo que como buena práctica, desde algo que es muy cercano a mí, a mi propia realidad, que es la investigación, yo sí que veo, ¿no?, que así como decíamos que a veces hay algunas limitaciones por parte de la academia, la investigación que está surgiendo en este momento es una investigación en el ámbito turístico que sí que creo que está contribuyendo mucho a visibilizar el sector y a dar indicaciones muy claras sobre por dónde hay que el sector caminar, público y el ¿no? privado es el que consume esa información. Muchas de las cosas que hemos visto esta mañana, por ejemplo, los datos que nos daban, ¿no?, sobre temas de género en el sector también, pues me parece que son importantes, o sea, es una realidad que nos ayuda y que creo que también la podemos considerar una buena práctica.
Arantxa, desde tu punto de vista. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de un proyecto que hemos hecho este último año, 24-25. Bueno, como sabéis, en Euskadi siempre con las personas migrantes se les ha dado formación acreditable, aunque no estaban regularizados, pero siempre se ha tenido en cuenta que, bueno, que estas personas puedan formarse para poder insertarse laboralmente y, bueno, pues este último año, a través de la propia normativa de extranjería que nos permitía la posibilidad de que personas migrantes en situación irregular, tanto sin permiso de residencia como sin permiso de trabajo, pudieran solicitar los arraigos por formación. Entonces, hemos hecho una experiencia con 165 personas migrantes a las que no solamente les hemos dado formación, sino que se les ha dado una orientación y además se ha hecho un acompañamiento en extranjería para que pudieran ir caminando, acompañando para conseguir esa regularización y ese permiso de residencia y trabajo. Y bueno, de los 160, 100 personas se han formado en el sector de la hostelería, de las cuales ahora ya 1 de octubre tenemos trabajando con permiso de residencia y de trabajo a 80 personas. 6 personas están esperando a regularizar su situación en extranjería, pero que ya tienen esperando la parte empresarial para insertarse laboralmente, y nos parece que, bueno, que este es un avance para trabajar con todas estas personas que están aquí, que tenemos desde el Servicio de Inclusión el compromiso de que estas personas no se inserten solo laboralmente, sino que formen parte de nuestra sociedad, y creemos que, bueno, pues que esto es nuestra contribución también a la comunidad y a la sostenibilidad. Bueno, time out, estamos en rojo allí. Me gustaría agradecerles muchísimo, pero no solamente este ratito que hemos compartido, sino el trabajo que hemos hecho en los días pasados, que nos ha permitido conocernos, conocer qué es lo que están haciendo cada uno de vosotros, así que muchísimas gracias. Quiero agradecer en nombre de ONU Turismo también al comité organizador del Congreso, al Gobierno vasco y a Basquetour, con quien tengo realmente una relación personal de admiración muy profunda. Aquí hay caras que realmente admiro muchísimo porque están haciendo un trabajo excelente. Creo que este encuentro da un impulso importante para consolidar un sector turístico más responsable, ¿no? Y que beneficie realmente tanto a los visitantes como a las comunidades anfitrionas, pero pensando en el largo plazo. Y con esta reflexión me gustaría finalizar con algo más motivador y con algo esperanzador, porque nos hace falta a todos un poco más de esperanzas, ¿no? Así que muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición si alguien tiene algo que comentar, decir o preguntar. Muchas gracias. Por allí al fondo. Están para el cafelito, me parece. Sí, hay varios. Ah, ¿hay varios? Fantástico. Genial, genial. Hola, buenas tardes. A ver, mi nombre es Maite Arrieta, yo soy socióloga, antropóloga social, guía habilitada de Euskadi, y en este foro me parece una iniciativa importantísima para hablar sobre la sostenibilidad social en el turismo, pero estoy echando en falta la parte social. Desde el Código Ético se habla de trabajar a nivel institucional y a nivel empresarial. Y aquí se habla de fomentar competencias a nivel académico, que es fundamental tener un marco referencial y conceptual a la hora de trabajar de cara al público, pero echo en falta la parte de conexión con la comunidad, tanto a nivel de código ético, porque yo como empresa adhería al código ético y trabajando en Urdaibai adhería a la Carta Europea de Turismo Sostenible, echo en falta cómo la comunidad objetivamente puede entender qué es sostenibilidad. Y como estos profesionales, yo creo que la base es generar sentido de pertenencia. Estas competencias blandas vienen en un verdadero conocimiento del territorio y en un compromiso en donde se vea que los 3 ámbitos de la sociedad forman parte de este proyecto. Porque si no, quedamos formando profesionales que yo he sido profesora, he estado a vuestro lado, y si tú no generas que ese conocimiento objetivamente se vea reflejado en un compromiso y en una satisfacción de vuelta por lo que tú haces, por mucho que tengamos un Lambide que me haga competencias de empleo, pero que ese empleo no se vea a nivel personal como una gratificación, entonces siento que la cadena de todo lo que se está proponiendo aquí le falta una pata.
y sigue siendo la conexión con la ciudadanía y con las comunidades. Porque sostenibilidad, ¿vale? A todas estas, ¿qué indicadores de sostenibilidad estamos utilizando para hacer que Euskadi objetivamente es un turismo sostenible? Sí, a nivel institucional creo que hay un marco conceptual fantástico y lo aplaudo, pero creo que todavía nos faltan formas en que haya esa conexión circular entre la ciudadanía. A la ciudadanía le falta conocer lo que estamos haciendo. Yo como guía en Urdaibai, a nivel empresarial, estamos tomando medidas para que nuestro impacto sea el menor. Pero eso no quiere decir que la gente, cuando yo llego a Mundaka con un grupo, no se sientan invadidos. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cómo hacemos para controlar esto? Desde la universidad a la empresa y a la institución. Entonces, yo animo a quien está llevando el código ético, a quien está del otro lado de las instituciones y formando, ¿cómo de verdad vamos a hacer que esto cale en los 3 niveles de la sociedad? Porque si no, nos queda una pata coja. Bueno, perdón si me extiendo, pero creo que es importante hacer esta... Y es importante lo que tú dices. Yo no puedo responder porque me parece que alguien aquí que maneje el área local podría responderlo, pero en todos los procesos los cambios generan esto, ¿no? El tiempo, y el último eslabón es el ciudadano. Y ahí es el gran reto, exacto, pero hay que trabajar en ello, porque si queremos convertirnos en referencia y sin esa participación no podemos lograrlo. Sí, pero es una ida y vuelta también, es decir, la institución social. baja, pero también debe haber de la sociedad un interés, ¿no es cierto? Es decir, las leyes se crean, pero hay que saberlas, hay que entenderlas y hay que conocerlas. Esto y es para lo mismo, eso son ¿no? políticas públicas. Bueno, pero creo que este tipo de retos, de congresos, de exposiciones, lo que intentan también es no solamente que sea circular entre los que trabajamos en el ámbito, sino que esto tenga y cale en la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, son una herramienta fundamental, las redes sociales son una herramienta fundamental. Es decir, hoy en día se transforma tan rápido una información en viral. Cuando esto alguien lo coja y diga, realmente es importante, creo que ese es él. No sé si alguno tiene algo más para agregar de esto, pero creo que... Sí, yo una cosa, porque yo creo, y yo te agradezco mucho también la intervención, yo creo que estamos todas de acuerdo en lo que tú has señalado, y yo creo que además tú has priorizado allí uno de los ejes, ¿no?, de la sostenibilidad social, que es absolutamente prioritario. No es por descargarnos, pero uno de los objetivos que nosotros teníamos en esta mesa, que sobre todo estaba orientada al tema de cómo se forma, ¿no?, en estos temas de sostenibilidad social, es poner el foco en las personas trabajadoras. Era un poco la idea que nosotros desde los objetivos de la mesa nos habían propuesto, y sobre todo pues incidir en qué competencias se están demandando, cuáles son buenos programas, pero efectivamente la sostenibilidad social es mucho más de lo que nosotros hemos dicho. Nosotros solamente nos hemos fijado en una de las patas, y otras de las patas apuntan en la dirección que tú has señalado. Entonces, el reto es seguir, ¿no?, trabajando en este tema y contribuir a que efectivamente pues, se incluya, ¿no?, el tema del trabajo con la comunidad, etcétera, etcétera. Completamente de acuerdo, yo creo que, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único, a ver, como dice, ya no es por descargarnos de responsabilidades, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este verano he estado en Perú, y cuando llegamos a las Islas Uros, efectivamente tenían a las comunidades, tú podías visitarles su casa y ellos, bueno, pues te enseñaban sus costumbres, su cultura, y luego le dabas alguna gratificación, de alguna forma le reportaba algo, ¿no? Entonces ellos por un lado tenían la doble vertiente, la gratificación económica y la gratificación social de enseñar tu cultura o su cultura, ¿no? Entonces dije, jo, qué bonito, ¿no? Qué bien implicados están estos para hacer un turismo sostenible, ¿no?, que cuente con las comunidades. Pero automáticamente te llevaban a otra isla en la que ya se están haciendo 3, 4 hoteles, con lo cual, porque el desarrollo de esa comunidad y ese proyecto que tenía un bien social, ¿no?,
y contaba con la aportación de la comunidad, entre comillas, se había visto ya pervertido por el interés económico, ¿no? Entonces, estando totalmente de acuerdo, yo creo que todo esto estamos en construcción, ¿no? Y efectivamente nosotros formamos a profesionales del sector, pero también son turistas y todos somos turistas, ¿no? Y entonces aquí ahora yo creo que queda un recorrido y un avance todavía importante por parte de todos, ¿no? O sea, somos profesionales del sector y somos también turistas y no queremos ir a sitios donde esté todo turistificado o masificado económico, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que falta ese reporte de compromiso de las comunidades, ¿no? Pero bueno, a ver cómo lo vamos construyendo, quizás esto al Departamento de Turismo le toque más que a mí, pero bueno. Gracias, gracias por la aportación. Claro, es una pata solo la formación de los profesionales, que era un poco la temática de la mesa, ¿no? Podríamos armar otra mesa en algún otro momento, claro, cómo incorporar para hacer sostenible este proyecto a la propia comunidad. Pero es otro tema, ¿no? Pero gracias por traerlo porque creo que es interesante. ¿Hay alguna otra consulta, reflexión que querráis hacer? Gracias. Sí, bueno, por mi profesión me toca medir. Entonces, me toca medir estadísticamente. Entonces, quería comentaros, porque habéis hecho alusión a la investigación. Eres de las duras. Sí. No de las blandas. En el departamento es verdad que está la estadística oficial, la desarrollamos junto con Focatur, que es el Observatorio de Turismo, y es verdad que tenemos 2 operaciones estadísticas, una dirigida a personas, que hemos hecho ya la primera edición, y otra dirigida a empresas. Entonces, la de personas son hábitos turísticos y la percepción del turismo receptor. Bueno, pues ahí tenéis las conclusiones, están publicadas, se difundió en su momento, y la de perfil de la industria turística, la verdad es que nos hemos centrado en las actividades que son más turísticas, más fáciles de medir, porque ha sido como un intento inicial. Entonces, hemos empezado con las alojativas, con guías turísticos, con agencias de viaje y operadores turísticos, que son las más sencillas. Hay otras más complicadas. Entonces, hemos dicho poco a poco y pasito a pasito. Entonces, claro, yo aquí estoy cogiendo notas y viendo cómo mido la sostenibilidad social. A ver ese código ético, esas empresas que se están apuntando al código ético, a ver qué nos pueden aportar. Entonces, claro, yo quiero medirlo. Pero hay indicadores, así que puedes conectarte porque es parte, digamos, de la medición permanente de todos. Así que sí. Creo que... Yo creo que también es uno de los grandes retos que hay, ¿no? Y que no es fácil. O sea, medir el impacto de la sostenibilidad social, el impacto, por ejemplo, que tiene las personas que estamos formando en este tipo de habilidades, el impacto que tiene en las comunidades, el impacto que tiene el trabajar todas esas dimensiones. Y la del código ético, claramente, o sea, una de los temas que también más ha avanzado la investigación es en traducir esos principios éticos que aparecen en un código en indicadores concretos que se puedan evaluar. Y todo lo que tiene que ver con el impacto social en general, en todos los ámbitos, no solamente en el turismo, ha sido una de las grandes áreas donde más se ha avanzado en el ámbito de la investigación porque importa. Importa mucho, nos importa a los ciudadanos, importa en el ámbito institucional, político, económico, el saber el impacto real que tiene en la sociedad ese tipo de cuestiones, ¿no? Con respecto a la solidaridad, con respecto a, bueno, todas esas otras cosas, ¿no? Voy a agregar algo, Cristina, porque en algunos países, y por eso era un poco académico el comentario que voy a realizar, discutíamos con gente de países escandinavos esto de cómo medir la sostenibilidad social, porque, como dicen los franceses, chapeau, ¿no? En algunas cosas que tú ves en mediciones que tienen los países escandinavos, y entonces estamos tratando de entender el por qué, cómo, que si eso es un tema cultural. Y una de las cosas que una vez un colega me dice es, nosotros medimos el estado de felicidad social. Ay, me pareció genial. Es decir, una forma de indicar su estado a nivel de sostenibilidad social era el estado de felicidad de su población en general. No sé, suena poco académico, digo, y es muy subjetivo, y tal vez tú necesitas indicadores más objetivos, pero estamos hablando de habilidades blandas y no estaría tan descabellado, ¿no? Creo que Bután
Correcto, es otro también. Lo miden. Correcto, correcto. Digo, son ideas, ¿eh? Es como hacer un brainstorming, una lluvia de ideas. Aquí. Bueno, o sea que sé, que no nos corresponde. Pero yo no te lo he contado esto. Se mide con indicadores muy concretos, Sí, ¿no? sí. Con indicadores muy concretos de satisfacción sobre el bienestar percibido. Correcto. Entonces, Correcto, correcto. ¿Alguna otra consulta? No, creo que nos van a echar en cualquier momento. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Alguien más? Bueno, estamos bien. Antes que nos echen, nos vamos. Gracias. Gracias.